Creo que la mayoría de los que exponemos el tema, consideramos, analizamos, valoramos el tema que se nos dio y, como dijo el hermano, yo creo que me dieron a mí el más difícil. Sí, en la Biblia hay pasajes de la Escritura algo complicados y me ha tocado a mí el tema que le pusieron los hermanos es el milenio, los 1000 años, y estaba viendo, hermanos, que no es nada sencillo hablar acerca del milenio, pero claro, con la ayuda de Dios vamos a darle la exposición al tema, los 1000 años. Me dio mucho gusto ver a algunos hermanos que no miraba en muchos años. Nosotros dejamos este pueblo de Matamoros a finales de los años 70 y hemos venido, pero ya muy eventualmente, y agradezco a los organizadores de estas conferencias la invitación y me ha dado gusto ver personas que no mirábamos en mucho tiempo. Yo recuerdo cuando me iniciaba en el cristianismo, una de las familias que me ayudó mucho fueron los hermanos Flores, y aquí anda un hijo del hermano Esteban que ya está con el Señor, y la hermana también. También me dio la sorpresa, me encontré una compañera de la escuela, también a Norma, desde hace muchos años. Yo creo que le estaba calculando del 73. Así que, pues gracias a Dios por la oportunidad de alguna manera conocerlos a ustedes, que a muchos no había visto, no conozco. Y pues es una bendición, y como decía el hermano, uno de los hermanos dijo, ¿verdad? Estamos en uno de los mejores lugares ahora, el mejor tiempo. Aquí sin ningún problema, sin ninguna ansiedad y con el único propósito de escuchar el mensaje de Dios. Y las conferencias tienen ese distintivo, pasajes difíciles. Dice Pedro, que hablando de Pablo, que pues tiene algunas cosas difíciles de entender lo que dice este apóstol y que si no se tiene cuidado, pues hay el riesgo de torcerlas. Así que vamos a nosotros a desarrollar el tema del milenio. Para iniciar, hermanos, cuando usted quiere tener una idea acerca del libro de Apocalipsis, hay varios métodos de interpretación. Y dependiendo el método que usted use para interpretar este libro, pues es la conclusión que va a terminar al final. Así que si el mismo libro tiene varios métodos de interpretación, imagínense las porciones del libro. Sin embargo, yo quiero que veamos algunas cosas interesantes en lo que el mismo libro dice. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dice que es la revelación. Y el mismo libro da el significado de algunos símbolos. Por ejemplo, las 7 estrellas, los 7 ángeles, y el mismo libro da el significado de ello. También es bueno establecer, hermanos, que la Biblia no se contradice. Si encontramos algo difícil de entender o de explicar, es por nuestra falta de sabiduría o nuestro corto entendimiento, pero no significa que la Biblia se contradiga. Es bueno establecer esto. Ahora, cuando vamos a los 1000 años, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. De los 66 libros que hay en la Biblia, curiosamente, solo en Revelaciones, capítulo 20, se menciona los 1000 años. Ahora, no estoy diciendo que el hecho de que nada más un escritor, en este caso Juan, mencione los 1000 años significa que no es cierto o que no tiene valor, no.
Pero tenemos que encontrar el significado de esos 1000 años. Estamos en un libro de muchos símbolos, de un lenguaje descriptivo, y necesitamos, como dice la Escritura, acomodar lo espiritual a lo espiritual. Así que con relación a los 1000 años se han establecido, o se conocen, mejor dicho, tres interpretaciones muy populares en el mundo de la religión, y son los que hablan de un premilenio, otros que hablan de un postmilenio, y otro grupo llamado amilenio. Generalmente se ha creído que la Iglesia de Cristo se inclina más por el amilenialismo, es lo que se ha creído, y no es que el amilenialismo signifique que no creemos en los 1000 años, sino que creemos en los 1000 años de una manera diferente, y es lo que vamos a ver a continuación. Pero quisiéramos decir, para empezar, que el libro fue escrito porque había una necesidad apremiante para los cristianos de ese momento. Había una necesidad que ellos tenían. Se encontraban en medio de una civilización pagana. Estaban siendo oprimidos. No solamente oprimidos, sino perseguidos. No únicamente perseguidos, sino asesinados. Y no de una manera muy humana. Eran echados a las fieras o devorados por las llamas. Y muchos de los cristianos se están preguntando si realmente significa el ser cristiano que valga la pena. Así que en medio de este contexto histórico de persecución, el mismo escritor se encuentra en un lugar puesto allí para que muera en esa isla. Ahora, Juan ya no es el joven que nos narra los evangelios. Ya estamos hablando alrededor del año 90. Ya Juan es un anciano. Y Juan está obviamente abandonado y triste. Ya ven los ancianos cuando empezamos, ¿verdad? Porque ya Dios me ha permitido pasar los 60 años. Hay una etapa en la vida del ser humano en que los hijos se van. Afortunadamente algunos llegan hasta con más hijos, ¿verdad? Pero me refiero a aquellos que no llegan. Se quedan el par de padres solos, y al rato muere uno de ellos y está solo. Bueno, Juan está en una isla abandonado. Y esa es la razón de cómo difiere su escrito en griego con el Evangelio de Juan, que tiene más estilo, que está más elevado el lenguaje, y revelaciones como que hay más problema del escritor. Bueno, algunos dicen, cuando estaba joven Juan tenía ayuda de amigos que eran personas que conocían bien el lenguaje y escribían mejor, pero ahora no hay nadie que le ayude. Pero el punto es de Juan se encuentra en una isla, está viejo, triste, solo, y quizás, hermanos, preguntándose lo mismo que muchos cristianos se estaban preguntando: ¿valdrá la pena ser cristiano? ¿Será que el cristianismo no vale la pena? Recuerden que cuando el Señor vino y anduvo en la tierra, Él llama a sus apóstoles, los comisiona, y ellos están muy contentos de servir o de seguir a un maestro que tiene el poder de darle de comer a las multitudes, tiene el poder de darle la vista a los ciegos, de darle el poder andar a los cojos, de resucitar a los muertos. Bueno, tener a un rey como este es algo grandioso, increíble tener a un rey de esta magnitud. Pero posteriormente nos damos cuenta de que
el Señor empieza a llorar sobre Jerusalén, empieza a ponerse triste, como dicen los evangelistas, en gran manera hasta la muerte, y posteriormente lo golpean, se burlan de él, lo crucifican y lo sepultan. ¿Qué pasó en la mente de los discípulos? Ellos pensaron todo se acabó, no había nada aquí realmente que fuese cierto. Claro, esto no dicen los evangelios, pero ya andaban pescando, ya habían vuelto a su oficio anterior, pero el Señor resucita y ellos vuelven a tomar más fuerza con la resurrección del Señor, y empieza un evangelismo por todos lados. Pero posteriormente empiezan a tener problemas. Surge un emperador que, según la historia, se quiso pues sí, inspirar en un poema, quemó la ciudad y le echó la culpa a los cristianos. Si la historia es cierta, fue Nerón, y empieza una persecución. Pero Nerón no es nada comparado con lo que hizo el emperador que Juan está en el tiempo de Juan que está viviendo, que es Domiciano. Este emperador, desde el año 90 al 96, que está Juan allí, hizo atrocidades. Este emperador mandó que se le adorase a él como Dios. No fue el único, pero mandó que se le pusiese una seña a todo aquel que entraba al templo para adorarle, ya fuese en la mano o en la frente, y el que no lo tenía no podía comprar ni comer. Bueno, Juan se encuentra en esta situación, triste, abandonado, quizás enfermo, y quizás pensando, ¿valdrá la pena el cristianismo? Como algunos de nosotros en ocasiones pensamos. Nos enfermamos, tenemos problemas con los hijos, tenemos problemas con los hermanos, hay problemas en el matrimonio, hay problemas económicos, no hay trabajo. ¿Y Dios? Muchas veces el cristiano se hace esta misma pregunta. Se encuentra en una situación de angustia, y Juan no es la excepción. Pero imagínese usted que Juan está pasando por esta terrible situación, y entonces hay una tremenda manifestación de poder del Hijo de Dios en esa isla donde él se encuentra abandonado. Y el Señor le dice que escriba acerca de lo que él le va a decir. Y es donde vamos nosotros, hermanos, en el capítulo 1. En el capítulo 1, donde tiene la revelación, el verso 1, del Señor Jesucristo para manifestar a sus siervos. Y esto es bien importante que notemos las cosas que deben de suceder pronto. Un mensaje, hermanos, de alguien que está siendo perseguido hasta la muerte, pero que fuese a cumplirse en nuestro tiempo o todavía más adelante, cientos de años después, no sería de mucho consuelo para los cristianos que están siendo perseguidos. De ahí la razón por la que el Señor le hace saber a Juan: escribe las cosas que deben de suceder pronto. Es decir, van a tener acontecimientos pronto. Y el verso 3, por si acaso no lo entendimos, la última parte dice, la última frase del verso 3, el tiempo está cerca. Así que para tener una idea clara de revelaciones, especialmente el tema que a nosotros nos interesa en este tiempo, es que las cosas, el mensaje para los cristianos dentro o bajo la persecución iban a suceder pronto. Algunos, los que abogan por un premilenio, dicen que en Revelaciones se está hablando de la Primera Guerra Mundial, se está hablando de la Segunda Guerra Mundial,
se está hablando de la Tercera Guerra Mundial, se está hablando de Hitler, se está hablando de Castro y se está hablando de infinidad de personajes. Pero, ¿qué beneficio tendría para los que están en esta situación del tiempo de Juan, muriendo, con un mensaje de siglos posteriores? No tendría demasiada ayuda. Así que en el capítulo 20, hermanos, el versículo del 1 al 10, que es donde está nuestra clase o nuestra predicación, no lo vamos a leer, vamos a ver algunas cosas en especial. Revelaciones, capítulo 20, versos del 1 al 10. Ahí pues se habla claramente, ¿verdad? En cuanto a estos 1000 años de reino. Decía que sucesos posteriores o siglos o demasiados años después a la situación en la que se encuentran los primeros cristianos, pues no sería de mucho beneficio. Así que, con toda seguridad, hermanos, Cristo no va a regresar para reinar. Y la razón es que Cristo reina ahora. Esa es la razón. Así que no estamos en contra de los 1000 años, únicamente que los 1000 años los vemos no 1000 años literales. En Revelaciones, un símbolo no puede representarse a sí mismo, un símbolo representa algo. No tiene sentido que un símbolo se represente a sí mismo, un símbolo significa algo más, y 1000 años significan simplemente un periodo de tiempo. Así que dice el verso 6 del capítulo 1, hermanos. Fíjense lo que dice Juan en el verso 6 del capítulo 1. Y nos hizo reyes. Así que Cristo está reinando, los cristianos están reinando. El Señor no vuelve a la tierra para reinar por 1000 años literales. Cristo ahora mismo está reinando. Así que eso es lo primero que debemos nosotros de tener en cuenta, hermanos, para entender Revelaciones capítulo 20, que no es un reinado de 1000 años literales para cuando el Señor regrese, sino que el Señor está ahora mismo reinando. Algunos creen que la iglesia, nosotros, es simplemente algo provisional que Dios estableció porque el Mesías fue rechazado por el pueblo de Israel. Y toda la atención está puesta en Israel, que Israel va a ser restituido, que Jerusalén va a volver a ser restituida y los sacrificios van a volver a comenzar durante este tiempo de los 1000 años. Bueno, es interesante notar, hermanos, que ver los 1000 años como un periodo de tiempo es una de las principales enseñanzas del cristianismo, más que verlo de una manera literal. Es algo difícil. Ahorita vamos a ver por qué estamos diciendo esto, pero es algo difícil, hermanos. Ya Revelaciones es un libro difícil. Todos sabemos esto. Algunos a veces podrían preguntarse, ¿verdad? Si el mismo libro es difícil, bueno, pues los temas que están dentro del libro obviamente tienen que ser temas difíciles. Ya dijimos que Revelaciones capítulo 20 es el que habla de estos 1000 años, y que nosotros pues ahí hemos usado la palabra milenio, pero ahí hay varios acontecimientos, y es los que tengan sus Biblias, les invito a que vayan conmigo para concentrarme un poquito más en las cosas
generales de la Escritura en esta parte. Cuando uno viaja, hermanos, cuando uno viaja, ya sea en autobús, en carro, en barco, en avión, uno generalmente ve el panorama. Difícilmente se va a detener en detalles. Bueno, Revelaciones es un libro que hay que ver el panorama. Cuando uno se detiene en muchos detalles, especialmente cuando no tiene una idea de qué son esos detalles, pues va a hacer conclusiones equivocadas. Una de las reglas para entender correctamente las Escrituras, hermanos, es que jamás usemos un texto difícil para aclarar, imposible, un texto claro. Más bien, siempre se usan los textos claros de la Escritura para tratar un texto difícil. Y al principio les dije que de los 66 libros de la Biblia, únicamente encontramos este lenguaje de 1000 años en este libro. Ahora, no por eso quiero quitarle importancia yo a ello, no me malentienda, pero no se profetizó de 1000 años en ningún otro libro, no se habló, el Señor no habló de 1000 años, los apóstoles no hablaron de 1000 años, así que hay que tener cuidado con decir que son 1000 años literales, sino posiblemente, y lo más probable es que se trate de un tiempo indefinido, que es lo que creemos nosotros, ¿verdad?, que se trata. ¿Qué sucede, hermanos, en los acontecimientos del capítulo 20? Bueno, hay varios acontecimientos. Entre ellos hay algo que se llama la primera resurrección. Y esto es muy importante. En el capítulo 20, versículo 5, la primera resurrección, y el verso 6 dice: bienaventurado el santo que tiene parte en la primera resurrección. Ahora, ¿cuándo sucede esta primera resurrección? Bueno, cuando el Señor venga, obviamente vamos a resucitar todos. Eso es lo que dice la Escritura. Y vamos a resucitar con un propósito. Los muertos en Cristo van a resucitar primero, es lo que dice la Biblia. Luego los que estemos vivos y estamos, seremos transformados. Y luego entregará el reino al Padre. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. No hay en ese lenguaje, hermanos, lugar o tiempo para poner 1000 años nosotros. No hay. Así que yo no quiero ponerle algo en su mente que usted quizás no quiera tener, pero 1000 años literales no encajan en ninguna parte. Lo que sí, una de las cosas que dice que resucitaron, la primera resurrección, bueno, si no es en ese tiempo o antes de la venida del Señor, porque no hay lugar para ello, entonces ¿cuándo hubo una resurrección? Bueno, el Señor le dijo a las personas de su tiempo: el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, Juan también en el capítulo 5, verso 28, habla de una resurrección. También Colosenses habla: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Habla de que el creyente ha resucitado, ya ha tenido parte en esa primera resurrección, y dice el versículo 6, bienaventurado. Entonces, si ya participamos de una primera resurrección, ya hay varios textos que hablan de esa primera resurrección, entonces los 1000 años simbólicos quizás se iniciaron, o ya fuera desde el día en que el Señor ascendió al cielo, o ya sea desde que Pedro abrió las puertas del reino de los cielos, el reino, en la primera predicación el día de Pentecostés. No vamos a discutir desde dónde, pero el tiempo especial ya se inició. Ahora, otra cosa, hermanos, la Biblia dice que Dios tiene un día
establecido. Hechos capítulo 17. Dios establecerá un día. En ese día va a haber varios acontecimientos inmediatos. Y no hay lugar para 1000 años literales. En ese día, hermanos, Dios va a juzgar la palabra que yo os he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Unos van a resucitar para vida y otros para condenación y serán juzgados. Así que Romanos capítulo 2, versos 5 al 14 habla que el hombre que no toma en cuenta a Dios atesora ira para el día de la ira y del día del justo juicio de Dios. También Judas capítulo 1, el verso 6 dice el juicio del gran día. La razón que estoy poniendo, hermanos, de que los acontecimientos que están sucediendo suceden en un solo lapso de tiempo. No da lugar para 1000 años. Y es interesante, hermanos, es interesante Pablo a Timoteo le dice en el capítulo 4, verso 1 al 8, que Cristo va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Cuándo? En aquel día. Así que todos están de acuerdo, los escritores, de un día, no de 2 días, ni de 3 días, ni mucho menos de 1000 años. Así que lo más probable es que haya empezado el periodo de este tiempo de los 1000 años, desde la ascensión del Señor, se inicia ese tiempo, ese periodo, o de la predicación de Pedro el día de Pentecostés. Ahora, ese día final, ¿para qué es? Pues no es para vivir terrenalmente aquí 1000 años en la tierra. Ese día final es para un día de juicio, en el cual juzgará al hombre con justicia. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio. No hay un periodo de 1000 años. Ahora, recuerden lo que iniciamos al principio. Juan quiere darle a los cristianos un mensaje de esperanza. No de lo que tanto de lo que está sucediendo aquí en la tierra, sino lo que va a suceder en la eternidad también. Están siendo perseguidos, maltratados, muertos, y son los hijos de Dios. Bueno, tenía que presentar Juan un mensaje de esperanza, un mensaje de victoria de Cristo no únicamente sobre los que lo están persiguiendo a ellos, que están siendo engañados por Satanás, porque más adelante este mismo capítulo 20 habla de que Satanás fue atado. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que vemos, hermanos, en el capítulo 20? Bueno, vemos varios acontecimientos. No los vamos a mencionar todos porque, como dije, sería ver detalles que quitan de vista el detalle central, hermanos, el mensaje de esperanza y de victoria de Cristo sobre, en este caso, Satanás y los que están persiguiendo a los cristianos en ese momento. Ahora, nosotros creemos que el reino del Señor Jesucristo se inicia con su venida, porque Él vino predicando: el reino de los cielos se ha acercado, el reino de Dios está entre ustedes. Daniel capítulo 2, verso 44, empieza desde el capítulo 1, especialmente el verso 44, hablando de los reyes de la antigüedad, como Nabucodonosor con Babilonia, y luego los medos y los persas, los griegos, posteriormente Grecia. Y dice el verso 44: en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que no será jamás destruido. Así que se inicia en el tiempo, en el periodo de los reyes de Roma.
cuando el Señor está aquí en la tierra, se establece ese reino. Así que la Biblia no permite, hermanos, 1000 años literales de un reinado del Señor aquí en la tierra. Quizás nos gusta esa idea porque suena muy, muy bonita, y a veces es lo que se viene enseñando y se viene presentando: vivir 1000 años aquí en la tierra sin ningún problema. Pero el Señor está reinando, es lo que dice la Escritura. Y no solamente el Señor, fíjense lo que la Escritura nos hace ver a nosotros: nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿A quiénes? A los que tuvieron parte en la primera resurrección, los creyentes. Nos ha hecho reyes y sacerdotes, dice Juan. Y también un texto muy conocido de Colosenses, donde dice que nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces, Cristo está reinando, tiene un reino. No tenemos que esperar que cuando regrese empiece a reinar, cuando ya lo está haciendo. Eso es lo que podemos ver nosotros de toda la Escritura general. Así que la Biblia, hermanos, habla en Revelaciones capítulo 20, la primera resurrección, el verso 5 y el verso 6. Y ya sabemos que dice, Juan les dice, o el Señor les dice a estas personas: la segunda muerte no tiene potestad sobre los bienaventurados de la primera resurrección. Pero ¿qué va a pasar con aquellos que están persiguiendo a los cristianos? Bueno, no solamente van a morir, sino que se van a dar cuenta que van a ir a un lugar de condenación cuando mueran. El cristiano no tiene este problema. Así que el creyente, hermanos, tiene la palabra del Señor, de que quien participa de la primera resurrección, dice Colosenses 3:1, que ya mencionamos: y habéis pues resucitado con Cristo. ¿Cuándo se resucita con Cristo? Bueno, cuando la persona escucha el mensaje, tiene fe, esta persona confiesa su fe en Cristo como Señor, y esta persona es bautizada. Romanos capítulo 6, verso 4 y 5: somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así que el que está en Cristo, nueva criatura es una resurrección espiritual, hermanos. Y cualquiera que tiene parte en esta resurrección espiritual es bienaventurado, pues la muerte segunda no tiene potestad sobre ellos. Así que esto es viendo el capítulo 20 de Revelaciones de una manera panorámica. También, hermanos, ya mencionamos que la Biblia en infinidad de textos habla de un reino ahora presente. No 1000 años que vendrán después, sino que la Biblia lo presenta como un reino presente. Hechos capítulo 19, versículo 8. ¿Qué hacía Pablo hablando? Bueno, estaba hablando acerca de Jesús, que debería de padecer, pero también que este era el Cristo y que había de ser coronado como tal, como rey. Hechos capítulo 2, verso 22 al 36. También Pedro habla acerca de esto. Dice el verso 30: levantaría el Cristo que se sentaría en el trono de David, su padre. En los 1000 años, en la segunda venida, no. Estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo en su vida terrenal. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros habéis crucificado, Dios le ha hecho Señor y Cristo. No le va a hacer. El reino va a ser para después, cuando Él venga. Jesucristo es Rey ahora. Dice Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11 y 12, que nos llamó a su reino y gloria.
Así que el creyente es participante de un reino donde ha sido hecho él también rey y sacerdote. Ahora, este mismo libro de Juan, el capítulo 1, el verso 9, dice Juan que él es copartícipe en la tribulación y en el reino. Un reino que ya está establecido, no un reino que será establecido posteriormente. Efesios capítulo 1, verso 20, dice que al Señor Jesucristo lo sentó a la diestra del Padre en los lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder y dominio. El Señor está ahora reinando. Y el verso 6 del capítulo 2 de Efesios dice que a nosotros nos resucitó juntamente con Él a sí mismo y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Así que el milenio, hermanos, o los 1000 años, no son para un futuro distante de lo que está sucediendo con la persecución bajo los emperadores romanos y matando a los cristianos del primer siglo. No es un tiempo lejano, no, es un tiempo allí para ellos, para darles consuelo, para darles esperanza. El apóstol Pedro, por su parte, en el capítulo 2, verso 9, nos dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Así que el creyente, hermanos, ahora mismo está reinando. Cristo, hermanos, vino y estableció su reino en su primera venida. No falló, como dicen algunos, y que va a volver en la segunda vez para establecerlo porque le falló la primera. No hace sentido eso. Él vino y estableció su reino, así lo dice la Escritura, Mateo capítulo 2, verso 17. El Señor Jesucristo comenzó a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 12, verso 27 al 28, la última parte: ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ahora, atar al diablo con una gran cadena. Yo no voy a discutir lo que dice Revelaciones, de que no es posible atar a un ser espiritual con una cadena. Yo no voy a discutir eso, pero yo más bien le daría un significado diferente en lugar de una interpretación literal. Es decir, que Satanás quedó limitado con el evangelio que el Señor Jesucristo trajo a este mundo, y el diablo quedó en esa manera, quedó limitado. ¿Qué tenía que hacer? Bueno, tenía que atarlo el Señor con la verdad del evangelio. Si ustedes se fijan, nunca antes ni después de la venida del Señor se vieron tantas manifestaciones de personas poseídas por el demonio. Nunca antes ni después, en la vida del Señor. Usted ve los evangelios y se manifiestan, porque no se pueden esconder. Aquí está la luz que venía a este mundo. Así que Satanás, en un sentido, quedó atado. Dice Lucas capítulo 4, versos 16 al 21, que el Señor había ido al templo, mejor dicho, a la sinagoga, y estando en la sinagoga, Él dice que Él había venido a pregonar libertad y poner a los cautivos libres. ¿Cómo iba a ser posible esto? Bueno, atando o limitando el poder de Satanás. Juan capítulo 8, verso 32, 32, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora el diablo está limitado. Satanás no tiene el poder que tenía antes. Y simplemente que Juan habla de una gran cadena donde es Satanás atado. Pero
acomodando lo espiritual a lo espiritual, a destruir al diablo. Y lo destruyó en un sentido, por medio de la muerte, para librar a todos los que estaban sujetos a servidumbre por el temor de la muerte. Así que Satanás, hermanos, no tiene el poder que tenía antes. Su poder está limitado. Claro, la persona que quiera ser engañada por él, el diablo lo va a engañar. Pero el diablo no tiene el poder de engañar directamente al ser humano como lo tenía anteriormente. Ahora ha venido la salvación y el Evangelio a través del Señor Jesucristo. En conclusión, hermanos, el Señor Jesucristo reina ahora con toda potestad y con toda autoridad en los cielos y en la tierra. Cuando Él venga no va a ser para ser rey, el Señor ya es un rey. En la segunda venida, lo único que va a suceder es que las personas que estén muertas, tanto justos e injustos, sean resucitados. Eso sí va a suceder. Posteriormente, los que estén vivos serán transformados. Y el postrer enemigo que sea destruido es la muerte. Y es todo. No hay en la Escritura la idea o la indicación siquiera de un reino milenario. Así que yo entiendo, hermanos, que pues no es nada fácil un tema de estos. A veces no es fácil exponerlo, muchas veces entenderlo. Casi les decía al principio que este doctor, mi mujer se molesta un poco conmigo. Este doctor, pues ya se había jubilado y se dedicaba a dar conferencias nada más. Y iba pueblo por pueblo dando sus conferencias. Y el chofer le dijo: oiga, doctor, pues yo ya sé todo lo que usted habla, porque se sentaba ahí en un lado a escuchar también. Dijo: si quiere, para que usted descanse y yo no esté tan aburrido durmiéndome, déjeme dar la conferencia a mí. Así que se cambiaron ¿verdad? El doctor se puso el hábito del chofer y el chofer del doctor, y llegaron y pues el chofer, que era en este caso el doctor, dio la conferencia sin ningún problema y pues todos muy contentos, le aplaudieron, no hubo diferencia, no notaron nada. Pero como todo el tiempo hay alguien por ahí, ¿verdad? Dijo: doctor, ¿y qué significa esto? Dijo: esto es muy sencillo, que hasta mi chofer le va a contestar. Así que el chofer está por ahí. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.